Bona tarda, i comencem el programa d'avui amb una música molt motivadora, vull dir, esto s'arranca bien. I començo saludant els meus companys que m'acompanyen avui a la taula. Roger Alió, bona tarda. Molt bona tarda. Què tal? Com Molt estem? Bé? Molt bé. Estupendo. Xema García, què tal? Molt bé, bona tarda. O sigui, Gràcia, perdó. No Uy, et preocupis, no passa res, no passa cambiando res. apellidos ya de primeras. No pasa res. Ey, Dani Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Muy bien, muy contento y muy ilusionado con el día de hoy. Estupendo, eso yo que me alegro. Y bueno, pues empezamos saludando, que no se me olvide que la semana pasada se me olvidó saludar y eso es muy malo. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a Tania Álvarez. Buenas tardes, ¿qué tal, Tania? Buenas tardes, pues muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí. Estupendo. Bueno, ya lo hemos dicho, pero bueno, eres campeona de España y campeona de Europa, que es el título que vas a revalidar ahora. Antes de hablar del combate, que esto tiene mucha tela, a mí lo que me gustaría saber, sobre todo para empezar, es cómo te da por boxeo. Que no es un deporte que digamos No, para nada. muy escogido y sobre todo en tema femenino, que también puedes explicar un poquito el tema de ser mujer esto, pero ¿cómo te da por escoger el boxeo como deporte? Pues sinceramente en casa mis padres era como que siempre querían que hiciera algo de deporte, daba igual el qué, mientras hiciera algo, y he hecho de todo. He hecho ballet, piscina, voleibol, fútbol, handball, bueno, O sea, que has probado. de todo, he probado de todo. Y con 14 años ya estaba como desmotivada, en plan, lo he probado todo y no me gusta nada, ¿sabes? Y bueno, tengo un hermano pequeño que tampoco estaba haciendo nada en este año y mi madre escuchó hablar de un gimnasio de boxeo relativamente cerca de casa y se lo propuso a él pensando que le podría gustar. Y yo, como no hacía nada y lo escuché, dije, bueno, pues voy yo también y lo pruebo. Y mira, al final fue la primera vez que probé un deporte, que me enganché, que quise seguir entrenando y ya no solo eso, sino encima dedicarme a eso. Sí, porque tiene un nivel de exigencia, tenemos que decir que Alto, seguramente muy alto. alto. No es ir un día y... No, para nada. De hecho, me acuerdo la primera clase, yo terminé, me saqué los guantes, me temblaban los brazos y no los podía ni levantar, ¿sabes? Madre mía. O sea, es fuerte, es Es fuerte. exigente, sí. Mm. Sí, no, sí, bueno, yo te he dicho antes que practico algo muy light, que no tiene nada que ver, y he de decir que machaca que flipas. Ahora que también decir que mola mucho lo desestresante que es, ¿eh? Sí, Eso sí. seguramente. Te lo dejas todo ahí. ahí. Sí, seguro que más que el fútbol y cualquier cosa. Vale, ¿qué ha significado para ti de repente ser campeona de España, campeona de Europa, que es o sea, vas a revalidar por segunda vez el título? Sí, y es la tercera vez Es la que tercera. peleo por el título. O sea, serías 3 veces campeona de Sí. Europa. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo estás viviendo esto? Pues la verdad que a veces me siento un poco como en una nube, porque al final soy súper joven y nunca me hubiese imaginado que pudiese llegar a todo esto tan pronto. Sí que siempre he soñado con llegar a hacer estas cosas y llegar a ser campeona del mundo, pero me esperaba una trayectoria más larga. O sea, al final empecé con 14 años, no debuté hasta los 17, como profesional a los 21 con solo 8 combates amateurs. Y llevo 13 combates de profesional y ya soy campeona de Europa, entonces... Son poquitos, sí, Sí, no es una carrera... No es que lleve, por ejemplo, lo que estamos viendo contra Sky Nicholson, Mm. ella igual de amateur llevaba 150 combates. Madre mía. Sí, bueno, tienes 13, tienes 12 victorias y una derrota solo. Sí. La derrota fue en el Madison. Sí, la derrota fue en el Madison. Pero bueno, fuiste la primera mujer española en boxear allí. Sí, y al final tal la también, experiencia? sí, la experiencia fue alucinante, fue, bueno, todo a lo grande, ¿no? Nueva York, el escenario, cómo se vive ahí la afición por el boxeo, bueno, todo el procedimiento hasta llegar hasta el combate. Aquí, bueno, hacemos un pesaje el día de antes, pero es así a lo cutre, ¿no? Y ahí vas y tienes pues el miércoles rueda de prensa, el jueves el pesaje, el viernes la pelea, hay pues conferencias, tal, se interesan los medios, vienen a retransmitir y aquí pues es todo se ve mucho más pequeño, en menor medida. O sea, allí Sí. es como lo ves en las películas, Sí, ¿no? a lo Toda la grande, parafernalia heavy, sí. Qué bien. No sé si tenéis alguna pregunta, que si no yo le voy haciendo, pero ir haciendo vosotros sí. Yo tengo una pregunta que siempre me da mucha curiosidad del mundo del boxeo, que es sobre todo el día de antes de la pelea y el mismo día de la pelea, ¿qué siente una boxeadora que va a luchar por un título? Yo creo que cada boxeadora es un mundo y cada uno sentirá algo distinto. Pero yo, por ejemplo, el día de antes no pienso ni en la pelea. O sea, como es el día del pesaje,
estoy súper enfocada en dar el peso y sufriendo el peso, porque realmente yo sufro mucho más el día del pesaje que la pelea en sí. La pelea ya es el día para disfrutar. Y hasta ahí no pienso en la pelea, pero ya llega el día y sí que le empiezo a dar vueltas y normalmente estoy bastante tranquila porque al final se sufre bastante en la preparación y si la preparación ha sido buena, pues ya llega el día de la pelea y lo único que quieres hacer es subir al ring y disfrutar. Entonces, rara es la vez que me preocupo o que me pongo nerviosa en el sentido de tener pánico, ¿no? Entonces, yo lo disfruto mucho. También es verdad que soy una persona bastante tranquila, entonces en ese sentido no me suelo volver loca ni suelo tener crisis, por así decirlo. Yo te quería preguntar, viendo las imágenes que estamos viendo de la pelea en el Madison, ¿cómo influye esa pelea en ti? Es decir, entiendo que, claro, tienes una trayectoria muy corta, pero muy exitosa. Pero hasta ese momento entiendo que llegas con mucha ilusión a esa pelea, hay una derrota y un año después hay un primer campeonato de Europa, que ganas un campeonato de Europa. ¿Cómo influye esa pelea que pierdes en el Madison para llegar a ser campeona de Europa? Pues realmente, mentalmente, al principio, fatal. Fue mi primera derrota. Encima, yo me vi la pelea en casa y no me gustó nada el espectáculo que hice, digamos. Creo que había muchísimas carencias. Yo todavía no estaba hecha como boxeadora para ir a escenarios como este. Y ahí pues fue un punto de inflexión en mi carrera, sobre todo en decir yo vivía en una nube, lo quería todo deprisa. Y ahí me di cuenta de que realmente tenía que ir paso a paso, de pasar primero por el Campeonato de España, luego el de Europa y luego ya llegar a las ligas mundiales. Entonces fue una temporada que, no te voy a exagerar, igual estuve medio año que después de esa pelea yo iba a entrenar y lloraba antes de entrenar, entrenando y después de entrenar porque no me salían las cosas. Había muchísimas cosas por mejorar y no me salían, era muy duro, lo quería todo rápido y no salía y me frustré mucho hasta el punto de llegar a pensar de, ostras, igual no valgo para esto. Pero bueno, poco a poco pues fue saliendo. Yo nunca me rendí y fui aprendiendo, fui cogiendo esa experiencia que me faltaba. Obviamente todavía me falta mucho más, pero he aprendido como más a disfrutar del camino, del paso a paso. Hicimos al poco tiempo el Campeonato de España, lo gané y ahora ya va a ser la tercera vez que hago el de Europa. O sea, me han llegado ofertas mundialistas, pero todavía no las he querido coger porque quiero disfrutar del camino, quiero seguir haciéndome como boxeadora. Y creo que es algo muy bueno el ir el paso a paso y haber hecho esa pelea en el Madison para darme cuenta de que a veces correr no es bueno. Vale, sí, yo quería preguntarte, Tania, que mira, el otro día lo hablamos también con Saray Gascón, que ha ganado muchas olimpiadas, no sé cuántas medallas contamos, era una barbaridad. Y quería preguntarte precisamente por eso, que el tema mental, ¿cómo lo preparas? Porque al final físicamente es muy duro, todos lo sabemos, pero también si hay un trabajo mental detrás y tienes un equipo detrás que te apoya en eso, ¿cómo lo preparas? Pues hasta hace bien poco no tenía nada con qué prepararlo. Realmente mi trabajo mental era llorar mucho y en casa intentar animarme y consolarme yo misma, o a veces con Tony, con mi entrenador, pues hablaba mucho con él y él me intentaba tranquilizar en ese sentido, llevarlo por el mejor camino. Y bueno, de hacer entrevistas, de ir saliendo poco a poco por la televisión y hablando por radios, yo me quejaba mucho de esto, de no tengo sponsors, no tengo pues esa ayuda de un equipo como tal, de psicólogo, nutricionista y tal. Y hubo varios que me escucharon y por redes sociales, por Instagram, se ofrecieron a ayudarme en mi carrera y ayudarme a trabajar ese lado mental. Genial. Entonces ahora sí que estoy trabajando con psicólogos y me está ayudando bastante. Genial, genial. Bueno, desde aquí eso, sponsors y gente que quiera, por favor. Que se Nos que puedes se escribir también animen a nosotros y ya le pasamos el contacto, ¿eh? No hay problema. Que llamen. Que llamen, exacto. Bueno, ahora vamos a lo que es la chicha de por lo que hemos venido, que es que tienes el combate de revalidar el título de campeona de Europa. Bueno, es como, sin contarnos las armas que vas a utilizar por si alguien nos escucha y se chiva, ¿tú cómo ves este combate? ¿Qué crees que va a ser? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Cómo lo visualizas? Yo lo visualizo
Un combate en el que voy a pensar mucho, voy a saber en todo momento lo que estoy haciendo y que va a ser de menos a más. Quiero decir, yo muchas veces en el combate los 2 primeros asaltos los pierdo. No sé, es como que me cuesta más arrancar, ¿no? Y yo soy de un estilo de boxeo más cerrado, más a la corta distancia. Entonces, cuando peleo contra una boxeadora que quiere ir a la larga distancia y digamos que le gusta más la esgrima, por así decirlo, cuesta más empezar, arrancar y pararle los pies. Entonces, el trabajo va a ser sobre todo de como si fuera talar un árbol, ¿no? Empezar por abajo picando y luego ya ir subiendo. Vale, que nadie le traduzca esto a la Sí. muchacha, que no puede ser. Vale, lo defiendes en casa. Esa sensación tiene que ser guay, por lo menos. ¿O crees que hubiera sido mejor hacerlo fuera? Por el tema de arbitraje es mejor hacerlo en casa. Porque, bueno, a veces, sobre todo en Inglaterra, hay muchísima más afición por el boxeo, entonces se sabe quién tiene el dinero, quién bueno, puede pagar mejor a los árbitros. Nosotros, en nuestro caso, pues hacemos esta pelea gracias a que hemos podido negociar con ellos y van a venir, pero no es lo mismo alguien que tiene una buena empresa, tiene un buen fondo detrás, una buena base y que pueda hacer campeonatos mucho más seguido. Entonces los árbitros saben quién tiene el dinero muchas veces y se decantan un poquito más por la que pelea en casa. En nuestro caso, en Castellbisbal, pues va a ser una pelea igualitaria, en el sentido que van a puntuar justamente, porque precisamente nosotros no les podemos ofrecer más. Nosotros, el dinero que hay es lo que hay, no vamos a poder poner más. Entonces la pelea se vuelve más justa y en el sentido de que peleo en casa por el apoyo, el saber que estoy en casa, de sentirme arropada y tal, eso es muy bueno. Pero también se echan falta a veces los escenarios como el Madison en Nueva York, porque Sí, ahí claro, te iba a decir, la es todo sensación no va a ser la sí. misma porque no va a ser un estadio grande, no va a haber tantísima gente, pero bueno, compensas un poco con Sí, estar con tu gente, totalmente. que como mínimo, Mm. pues ahí tendrás apoyo. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna cosita más también, ¿le queréis preguntar? Si no, yo tengo más, que no pasa nada. Digo. No, yo sí quería comentar también, ahora hoy no está nuestro compañero Roque y lo hemos estado hablando fuera de micros antes, quería comentarte también el tema del pesaje, que lo hemos hablado antes, lo complicado que es, el peso que tienes que perder y luego puedes ganarlo, que expliques un poco para la gente que no conoce tanto el tema del pesaje y demás, cómo es exactamente. Pues el boxeo en las competiciones, bueno, antes lo hemos comentado, yo soy campeona de Europa, pero no campeona de Europa en general, soy campeona de Europa de la categoría Super Gallo. Eso quiere decir que en boxeo, pues según el peso que des, entras en una categoría u otra. ¿Y qué pasa? Que todos los boxeadores bajan de peso el día de antes porque el pesaje se hace 24 horas antes de la pelea. Y todos bajan de peso y al día siguiente rebotan ese peso. Entonces, si tú no lo haces, al día siguiente te puedes encontrar a alguien que igual pesa 10 kilos más que tú. Entonces, entramos en esa rueda que todo el mundo lo tiene que hacer, ¿no? Y pues es eso, yo en una semana bajo 5 o 6 kilos y el mismo día del pesaje puedo llegar a bajar unos 2 kilos o así tranquilamente. Y eso se hace pues cortando comida una semana aproximadamente antes. Y los 2 días de antes, pues reduciendo agua, deshidratando y el mismo día del pesaje entrenando con plásticos, saunas, bañeras y bueno, pues deshidratándote básicamente. Casi nada, ¿eh? Sí, sí. Sacrificio. Ya ves, buenísimo. Tenemos que hacer nosotros eso y madre mía. No, sí lo hemos comentado porque era eso, explicar que ella ahora tiene un peso que tiene que perder, que Super Gallo es la más pequeña, me parparece, ¿no? De pesaje, o hay más pequeño no, todavía. hay muchas Hay menos. mucho más, Sí, sí, vale. sí, sí. Es que son 55 kilos, 55 kilos, 338 creo que es. Ahí está, O casi sea, nada. es muy... Cuidado, Porque, claro, ¿Te podemos se hace- hablar de cortarte el pelo y todo? ¿O cómo va esto? Si te vas de 4 gramos, tiki. Fua, igual... Yo ahí no podría. Igual yo no podría la- competir. No, tú no Está puedes. jodido el tema, Tú no puedes perder, pero ella tiene. Pero Cuando bueno. te afeites.
Bueno, yo quería sobre todo, estamos en un mes que es el mes de la mujer, yo estoy como muy contenta porque las 2 primeras invitadas que hemos tenido han sido mujeres, con lo cual hemos feminizado un poco la mesa Súper mujeres, además. Súper mujeres, Sí, sí. hemos feminizado. Yo a mí me gustaría que cualquier chica que nos esté escuchando y que piense, oye, me gustaría practicar boxeo, porque es verdad que es un deporte. Yo voy a decir que donde nosotras lo hacemos, somos muchas chicas, más de las que nos podemos imaginar, pero no lo practicamos a un nivel ni profesional ni a ese ritmo. ¿Qué les dirías si lo quisieran hacer? Si les picara esa curiosidad y dijeran, es que me da como vergüenza o no quiero acercarme a un gimnasio. ¿Qué les podrías decir? Yo les diría que no escuchen lo que hay a su alrededor, porque si yo lo hubiese hecho ahora no estaría donde estoy. Ya, yo voy a decir que he escuchado Sí. una entrevista tuya del tema encerrado en una habitación, que me Sí, parece muy fuerte. sí, bueno, mi padre cuando les dije que quería competir, mi padre me encerró en una habitación durante 3 horas, vi todas las noticias en internet de todas las lesiones que podía tener, lo de las orejas de coliflor, no sé si lo habéis escuchado. Sí. Bueno, todas las muertes fatídicas de boxeadores que la mayoría son de tiempos atrás, porque ahora ya está todo mucho más regulado y mucho más controlado. Pero bueno, que sí, fue Consiguió horrible. motivarte. No. Consiguió motivarte. No, es decir, Pero- ella no puede decir que no le hayan puesto para si no quiere No, hacerlo. no. Y ella tiene la puerta para irse directa. O sea que Entonces que al principio digamos que nadie quería que lo hiciera. Y si yo hubiese escuchado las críticas o hubiese escuchado pues cómo juzgaba a la gente, pues no estaría donde estoy. Pero por suerte hice caso omiso. Por primera vez me decidí en algo y dije, no, a mí no me lo van a quitar. Y he aprendido mucho de eso. Porque lo he dicho varias veces que yo cuando empecé era una chica con autoestima bastante baja. Me costaba muchísimo relacionarme con la gente, hablar en público. Y el boxeo me dio esa seguridad y esa fuerza para subirme la autoestima, volverme una chica más segura de sí misma y de decidir, de decir, quiero esto, pues voy a por esto. Y creo que cualquier persona, tanto chicas como chicos que lo quieran probar, no deben pensar en qué va a opinar la gente, porque al final ellos mismos van a ver que practicándolo les va a dar eso, una seguridad en sí mismos y una satisfacción, y son tantos valores también que adquieres con el deporte que no vale la pena escuchar los comentarios ajenos. A mí me gustó mucho una frase que dice que si tienes miedo, hazlo con miedo. Mm. Y eso yo creo que representa muy bien también los valores del boxeo, de recibir golpes y todo eso. Pues seguramente al principio te da un poco de respeto o incluso miedo. Pero si tú quieres hacerlo, pues lo vas a hacer. Y si es con miedo, pues hazlo con miedo y ya está. Totalmente. Yo sí que tengo una pregunta. Ahora estábamos viendo imágenes con Tony y tal. Quería decirte que qué significa Tony y su familia para ti, porque sé que son muy importantes, que prácticamente lo han sido todo para ti y en gran parte gracias a ellos estás donde estás, y quería saber qué significan para ti. Pues como he dicho antes, yo empecé jovencita con 14 años y empecé con muy baja autoestima, muchos problemas, muchas inseguridades, y Tony no fue solo mi entrenador. Yo le conté muchísimas cosas, yo pasé muchísimo tiempo con él, al final para mí era como mi segundo padre, ¿no? Había veces que yo para entrenar pues claro, tenía que ir todos los días, además iba a la escuela, al instituto, luego hice bachillerato, no tenía carnet en esa época, había veces que por los horarios de los trenes yo ya luego no podía llegar a casa y él me llevaba a casa. Y bueno, fue y es como mi segundo padre. Y luego con el tiempo pues también para la primera preparación, la del Campeonato de España, yo me aislé en un apartamento en Castellbisbal, al lado del gimnasio, y pasé muchísimo tiempo con ellos, tanto con Tony como con Belén, su mujer, y Martina, su hija, y me recibieron como a una más de la familia. Y bueno, al final no solo somos un equipo, yo lo considero también como Sí, mi familia. bueno, lo podemos ver Sí. ahí en las imágenes, que al final se ve que es eso, que es el Y las abrazo preparaciones, sí, las sufro yo, pero las sufren ellos también conmigo. Eso es muy importante también, tener a alguien detrás así que te apoye, que te haga sentir eso. Correcto. Y ya para ir acabando casi, bueno, ya hemos comentado antes que ahora está en el programa de Broncano, no te vamos a hacer esas preguntas, pero que hay que pensar alguna para los invitados. Pero sí que nos gustaría saber si se puede vivir del boxeo femenino, o si no, cómo. Aquí la semana pasada nos explicó Saray, ella cómo puede conseguir dedicarse al tema profesional. ¿Cómo lo mantienes tú a nivel profesional para poder mantenerte?
Pues aquí en España no nos podemos ganar la vida ni boxeadoras ni boxeadores, las cosas como son. Aquí prevalece el fútbol y bueno, pues los medios no se interesan o no quieren retransmitir boxeo porque lo ven violento y agresivo. Entonces, al no haber medios, no hay sponsors y patrocinadores que se animen a ayudarnos. Luego tampoco tenemos ayudas muchas veces ni de los propios ayuntamientos ni de la Generalitat. Y bueno, para poder llegar a ganarme la vida de esto, pues es seguir picando piedra. Si quisiera, pues podría irme a Estados Unidos y ahí pues sí que las mujeres pues viven del boxeo. Si son productos estelares que ya están en ligas grandes, ellas van con sus patrocinadores, con su equipo, con todo bien arropado. Pero aquí es muy complicado. Aquí no se puede, tanto hombres como mujeres no tenemos ese apoyo de patrocinadores. Es lo que se ha dicho siempre, los deportes minoritarios que quieres dedicarte son muchas horas, porque no te hemos preguntado, pero ¿cuántas horas entrenas al día? ¿Entrenas muchas horas? Pues antes entrenaba muchísimas más. Ahora solo hago 2 horitas como mucho al día, 2, 3. Pero porque nos dimos cuenta que yo necesito como un proceso de adaptación más lento. Muchas veces en las preparaciones era excesivo, yo terminaba demasiado cansada, llegaba demasiado hecha polvo a la pelea y vimos que a veces pues quitando entreno son de más calidad y igual tengo las mismas agujetas que podía tener antes pero con un rendimiento mejor. Entonces ahora pues solo hacemos 2-3 horitas al día. Bueno, eso está bien. Es claro ejemplo de que a veces menos es más. Correcto, es que no es necesario tampoco. Supongo que depende de cada cuerpo, cada persona, cada deporte. Claro, y yo me tengo que ir como adaptando ahí. Bueno, cuando mi cuerpo se vaya acostumbrando, ¿no? Pues igual ir metiéndole más cosas, más caña. Pero si no, es como que vas arrastrada siempre y no le sacas partido a nada porque es que vas tanto cansada en los entrenamientos de pesas como en los entrenamientos de boxeo y al final es una rueda que no le sacas partido a ninguno. Estupendo, te está funcionando, así que bien. Bueno, pues recordemos, es el 12 de abril a las 6 de la tarde, lo tengo aquí apuntado, en la Casa Cultural de Castellbisbal, ¿no? Contra Katie, y no voy a decir nada más, porque lo voy a decir mal, así que eso no es lo que importa es que es tu combate. Te deseamos desde aquí muchísima suerte. A poquito ya que estaremos, podamos, sí. hay que decir acá, a poquito que podamos estaremos por allí. Sí. Lo vamos a intentar, así que nada. Todos con Tania Álvarez. Intentaremos un poquito de darte Gracias. soporte también y muchísima suerte y nos vemos. ¿vale? Muchísimas gracias.